Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos desde la Universidad de Anáhuac, México. En este caso, bueno, pues tengo el placer de dar la bienvenida a uno de los expositores consentidos de este seminario de visión actuarial sobre la innovación, la investigación y desarrollo. Se trata ni más ni menos que del doctor Robert Hernández Martínez. Fíjense que, como dato curioso, Robert tiene el récord de que una de sus charlas cuenta por miles la cantidad de gente que la ha visto en el canal de YouTube de este seminario, de este seminario Baid. Entonces, bueno, pues tú ya sabes, ¿no? Es como, Robert es como los buenos puestos de tacos. Si hay mucha gente viéndolo, seguro es bueno. Ese es un verdadero halago, sin duda. Entonces, pues me fascina darle la bienvenida al doctor Robert Hernández Martínez. Nada más les platico un poquito del currículum de Robert. Miren, Robert es doctor en educación, además él es maestro en finanzas y bueno, pues él es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, vamos, porque una cosa es lo que haces en la escuela, otra cosa es todo lo que haces como profesional. Y Robert es un profesional en toda la extensión de la palabra. Miren, Robert es un profesional certificado en Data Science, Data Analytics y Applied Artificial Intelligence for IBM. Además, él es experto en objetivos de desarrollo sostenible, es consultor actuarial, se dedica a la modelación financiera, de riesgos, de seguros, de pensiones, ciencia de datos, Data Analytics, visualización de datos y storytelling. Él se dedica a la investigación y gestión de proyectos, detección de necesidades del cliente, negociación, comunicación y capacitación. Robert además es un investigador muy, muy productivo. Les presumo, Robert viene de publicar no uno, sino 2 libros. De hecho, en esta charla va a estar platicándonos algunas de las cosas que publicó en uno de esos 2 libros. Él cuenta con certificados de competencia laboral en estándares de competencia de la institución. Además, es asesor de ciencia de datos del proyecto Imagen de México en el Mundo. Es integrante del Consejo Directivo fue integrante del Consejo Directivo del CONAC de 2019 a 2021 y además fue colaborador de la North American Cultural Diplomacy Initiative. Él es profesor en la carrera de actuaría de la FES Acatlán, en la maestría en Administración de Riesgos de la UNITEC. Durante algunos años estuvo dedicado a la coordinación académica de la licenciatura en actuaría de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, pues esto les dará la idea de que pues, Robert es un verdadero experto en lo que tiene que ver con educación actuarial. Además, Robert obtuvo el primer lugar en el reto explorador en la categoría máster del Rally de Datos 2021, organizado por la Secretaría de Hacienda y de Crédito al Público. Les decía que publicó 2 libros, les platico en breve los títulos de ambos. Uno de ellos es Evaluación de la viabilidad financiera de los créditos hipotecarios en el mercado mexicano, modelación financiera en Excel y modelo didáctico del aula virtual para la enseñanza, aprendizaje de temas de actuaría y finanzas en la UNAM. Ambos libros están disponibles en Amazon. En un momento más les voy a poner las ligas para que se den un quemón. Robert, es un verdadero honor, es un verdadero placer contar con expositores como tú en este foro. Bienvenido. Muchas gracias, actuario, doctor Daniel, por esta bienvenida. La verdad es que así, híjole, espero estar a las expectativas de la presentación que se acaba de formular. Seguro sí, hombre. Bien, bueno, voy a compartir mi pantalla para platicarles respecto de la charla del día de hoy. Y bueno, primero decirles que todo surgió con una curiosidad. Precisamente, bueno, como actores hacemos muchas cosas, ya saben ustedes que lo importante es ser curioso en diferentes temas. Y entonces, pues hemos notado pues surgimiento de nuevas disciplinas y también
pues la interacción del actuario con otras herramientas tecnológicas. Vamos a ver, aquí se está alentando un poquito mi equipo. Déjenme ver. Ahí está. ¿Ya ven mi pantalla en formato completo? Espero que sí. Gracias. Entonces estábamos platicando de que a uno le surgen pues curiosidades por muchos temas y resulta que cuando uno está analizando una problemática surgen otras y de repente, bueno, yo estudié actuaría en los 90s del siglo pasado, imagínense que es totalmente diferente a lo que hoy se ve en la licenciatura y ahora a los egresados, a los jóvenes les están exigiendo, por ejemplo, nuevas habilidades, programación y con toda esta avance tecnológico que ha surgido de diciembre para acá, que seguramente todos están enterados de todos estos avances, pues uno comienza a preguntarse, bueno, ¿y hacia dónde vamos? Entonces, esa fue la pregunta que motivó este artículo, de hecho está publicado aquí, les voy a compartir desde luego la presentación con ustedes, y la pregunta muy sencilla, bueno, ¿qué estudiamos los mexicanos? Eso fue una curiosidad que surgió, y pues para responder esa pregunta, pues lo tratamos de formular como si fuera un caso de uso. En la industria, en consultoría, siempre uno dice, vamos a ver un proyecto, un use case, y ¿de qué se trata esto? Vamos a explorar el perfil de las profesiones en México, y para ello necesitamos estadísticas. Estadísticas, bueno, las más confiables serían los registros de las cédulas profesionales que expide la Secretaría de Educación Pública en los diferentes niveles educativos. Entonces estábamos pensando en actuaría, y de repente dijimos, ¿por qué no pedimos toda la información que haya de las diferentes profesiones y de una vez, pues de maestría y doctorado, pues para ver hacia dónde se está orientando los profesionales en México? Y pues a la primera pregunta, ¿desde cuándo pedimos esta información que sería importante analizar? Pues descubrimos que, bueno, investigando que el registro de profesiones se creó en el año 1945, así que casi acabando la Segunda Guerra Mundial, se creó ese registro y pues dijimos, si tenemos esa estadística, ojalá pudiera analizarse y tener allí algún insight de qué es lo que, hacia dónde va el rumbo de los profesionales. Recordemos que cuando elegimos una profesión estamos en la preparatoria, así que no tenemos mucha idea de hacia dónde está moviéndose la industria o el mercado laboral. Por eso es importante pues ver los registros oficiales. Lo dividimos en tres partes. La primera son los antecedentes, porque nos dimos cuenta que hay otros estudios de otras fuentes, digamos, más globales, que están notando el rumbo que están tomando las profesiones. Y este ejemplo muy concreto es esta publicación de Coursera de este año, precisamente 2023. También les puedo compartir el link para que lo descarguen y que habla de las habilidades requeridas por la fuerza de trabajo en el mundo actual. ¿Qué se les está pidiendo a los profesionistas? Es bueno saber esto antes de elegir una carrera y no cuando ya estamos terminando. Metodología. Bueno, pues la primera metodología es de dónde obtenemos la información. Y a los actores que nos llama mucho la atención la estadística y ya recientemente la transformación en ciencia de datos, que en mi opinión, bueno, pues es todo un acumen de conocimientos de estadística, de conocimiento de un negocio y potenciado con la tecnología, pues ahora necesitamos acceder a más fuentes de datos. ¿Y dónde está esa información? Nos hemos dado cuenta que, al menos en mi experiencia, más de la mitad de la investigación es conseguir datos. Y ya que se tienen, vienen de diferentes fuentes, de diferentes formatos, y hay que prepararlo y limpiarlo y ponerlo de una manera que sea útil. Así que como el 20% queda para hacer un verdadero análisis con lo que hay, y el resto es data cleansing, por así decirlo. Entonces, lo primero era conseguir la información. Esta información, desde luego, proviene de la SEP, pero se consulta a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo hago una petición? ¿Cómo hago la pregunta correcta para que me den la respuesta que yo necesito? Porque entre esa comunicación y el ir y venir se pueden tomar semanas o incluso meses si uno no hace la pregunta correcta en la dependencia adecuada. Ya que se tiene la información,
pues sería entonces ahora sí con lo que se tiene, que a veces no es tan amplio como lo quisiera, pero con lo que hay, en las empresas dicen se trabaja con lo que hay, se hace una exploración y desde luego la visualización de los datos porque es lo que permite tener pues de primera impresión, en una primera mirada, muy, muy claro lo que está sucediendo y posteriormente pues presentar algunos hallazgos que son observaciones encontradas en los datos con lo que se tiene disponible. Y desde luego, manejo de gráficas y, ¿por qué no?, hacer un pequeño reporte que fue un artículo, que el artículo es muy, muy sintético, pero lo que interesa en este momento es prácticamente decirles el recorrido que hicimos. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, pues ¿por qué no identificamos las habilidades de mayor demanda en el mercado? De alguna manera, ¿cómo saber si está conectado lo que está pidiendo la industria con lo que los profesionistas están eligiendo en sus universidades? Entonces, esta publicación de Coursera se me hace muy interesante porque distingue dos habilidades de manera general. La primera es habilidades digitales, que ven ustedes ahí arriba, que son un conjunto de habilidades que le permiten a las personas entender, usar y crear valor con la tecnología o a partir de la tecnología. Y desde luego, aquí el entendimiento es que esto se está en constante evolución. La otra parte es muy, muy importante, que son las habilidades humanas o soft skills que ahora se les dice, y en esencia es la habilidad de relacionarse con los demás. De esa manera sería, digamos, la síntesis. Incluye, bueno, el ámbito cognitivo, social, habilidades emocionales, creatividad, pensamiento crítico, interpretación, toma de decisiones, por supuesto, liderazgo y comunicar. Esos serían los dos grandes rubros que distingue este estudio. Y después hace un enfoque muy, muy particular en varias áreas del mundo, pero aquí yo solo reproduje Latinoamérica, que es la que nos importa. En este caso, ustedes pueden ver las dos divisiones de Human Skills y Digital Skills, y desde este lado, donde dice el cambio en el rango, es cuántos lugares subió en el ranking de 2021 a 2022. Este informe es apenas de febrero de 2023, así que está sintetizando lo que ocurrió el año pasado, 2022 versus 2021. Y vean ustedes los saltos tan importantes que representan este tipo de habilidades. En el caso de las humanidades o de las habilidades blandas. Y del otro lado, tomemos en cuenta también que Coursera ofrece muchos cursos que tienen que ver sobre todo con el ámbito tecnológico, las habilidades que se están demandando para los profesionales. Por ejemplo, ser Scrum Software, es un líder del proyecto, análisis de procesos, manejar metodologías Agile, Data Visualization y la experiencia del usuario. Entonces, estas son las grandes habilidades. Y entonces ya dijimos, bueno, y ahora, ¿por qué no volteamos a ver qué es lo que está sucediendo con los egresados que están saliendo de las universidades? Hicimos la consulta, como lo acabo de mencionar No, hace un es momento. que te digo que los viernes siempre está la Y sí. ¿a dónde hicimos la consulta? Pues lo hicimos al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones, que está fundamentado, y eso es importante, porque incluso cuando formulamos una consulta, pues es bueno saber a quién dirigirse y, desde luego, el fundamento legal para hacer una solicitud adecuada. Es la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. De hecho, antes decía del Distrito Federal. Esta es la última reforma de 2018, pero vean ustedes que esta ley reglamentaria data de 1945 y no ha tenido muchos cambios, sorprendentemente, sigue siendo la misma. Entonces, pues, ¿por qué no solicitamos información desde aquella época con respecto a las profesiones? Y aquí me refiero a cuando existe un registro de una cédula profesional. Entonces, afortunadamente, después de ir y venir, porque la primera comunicación que solicitamos no lo hicimos al lugar preciso, nos dijeron no es esta ventanilla, pero es en esta otra, pues transcurrieron pues como 3 meses más o menos. Así que la información que ustedes están viendo es al corte por ahí del mes de agosto, septiembre de 2022, y desde luego viene una relación histórica desde 1945 hasta el mes de agosto, septiembre de 2022. Lo que ustedes ven aquí en esta pantalla
en este momento es la foto de 2022 y el top 10 de 2022. En cuanto a titulados, observen ustedes que los primeros 10, en este caso, por ejemplo, titulados de Derecho, aquí cabe acotar que puede haber alguien que se haya titulado y no haya tramitado la cédula. Eso es algo también que después nos dimos cuenta. Hay una cifra ahí como que en el limbo, ya terminó, ya tiene su título y no ha tramitado su cédula. Entonces, pues no está en la estadística. Pero salvo esos casos, lo que tenemos aquí, evidentemente, es un mayor egreso de Derecho, después de Enfermería, que ya es una licenciatura, Psicología, Ingeniería Industrial, Administración, Pedagogía, etcétera. Y afortunadamente nos dieron las cantidades de cédulas. Aquí es importante acotar que todo está a nivel agregado, no hay información granular, es decir, no nos dicen personas ni fechas, nada más cantidad de número de cédulas por año y por licenciatura. Y también por estos niveles educativos. Entonces, observen ustedes que en 2022 hay 87,911 de un total de 223 que se titularon en este año. Ese sería el primer acercamiento y podríamos decir que pues la mayoría está en el área de Derecho, Enfermería y Psicología. Algunos en Ingeniería Industrial y ya de ahí, bueno, pues las carreras que de algún modo, pues desde que nosotros estudiábamos, eran esas carreras, ya eran esas y al parecer siguen siendo las carreras líderes. Veamos esta estadística, estamos haciendo un zoom a la gráfica de barras y más adelante os voy a mostrar la visualización de esta información con todo el recorrido desde 1945 hasta el año 2022. Entonces vamos a presentar una carrera de carreras, por así decirlo, una gráfica dinámica en la que se pueda ver todo el avance de estas carreras a lo largo de estos años. Bien, entonces observen ustedes 2022, ya en esta época, nada más estamos hablando de las primeras 30 carreras. Aquí solo están mapeadas las 10 primeras, pero las primeras 30 son 133,000 y de esas, evidentemente, la licenciatura en Derecho son de las más solicitadas. Enfermería, Psicología, etcétera. Si nos enfocamos ahora en el grado de maestría, pueden ustedes observar, aquí estaría el top 10 y el top 10 se lo lleva otra vez el área de educación, ciencias de la educación, que estas dos es muy semejante. Después administración, administración de la salud, docencia, que esta podría incluso agregarse a estas otras áreas, administración pública, derecho, etcétera. Entonces, observen ustedes que de un total de 37,000, es la foto nada más de un año, 37,431, pues casi 8,000 son en este top 10. Veamos ahora qué pasa si hacemos un zoom. Aquí lo pueden ustedes ver. Y aquí surge algo interesante que después fuimos encontrando. De licenciatura, si hay una estadística desde 1945, y si no mal recuerdo, se los voy a mostrar en un momento, empieza como con 5 cédulas ese registro, y de maestría transcurren alrededor de 2, 3 años para que se registre la primera cédula de maestría, por ahí de 1946 o 1947. Mi hipótesis es que ha de haber sido algún ciudadano que estudió en el extranjero y vino a registrar sus estudios en México. Y posteriormente hay un crecimiento impresionante, ya por ahí de 1990 más o menos, hacia la fecha. Entonces, estudiar una maestría, si lo vemos en términos pues, de generaciones, es relativamente nuevo. No es algo no era algo muy común hasta antes del 1989 hacia atrás, no era algo muy común. Veamos ahora el grado de doctor. Esta es la foto otra vez de 2022 con las cifras que nos dio el INAI y vean el número de titulados en un solo año, 6,852, y de este número aproximadamente la mitad se concentra nuevamente en este top 10 de carreras. Y observen ustedes este top 10, educación, ciencias de la educación, ciencias,
que aquí estaría, por ejemplo, las diferentes ingenierías o que tengan que ver con tecnología o con la industria, derecho, etcétera, que son las que están de este lado. Pero vean, el número es bastante grande en el caso de doctores en educación o ciencias de la educación, y ya después disminuye drásticamente. Esta sería la foto en la carrera de carreras. Y nuevamente la curiosidad que nos llamó la atención es, bueno, ¿desde cuándo hay doctores en México? Lo curioso es que los primeros doctores se están registrando por ahí de 1973, 1974, una cédula de doctorado, y también la hipótesis es que pudo haber sido alguien que estudió en el extranjero y vino y registró sus estudios en México. Ya es más reciente el que haya doctores, pero si regresamos un poco, observen ustedes, este es el número de titulados en un año. Compárenlo con la población del país. Entonces, hay muy poquitos doctores per cápita, si podríamos llamarlo de alguna forma. ¿Qué hicimos después? Bueno, ¿por qué entre los hallazgos? Al terminar la presentación quisiera mostrarles la información de manera más dinámica, solo para cerrar la presentación, pero ¿qué hallazgos encontramos? Bueno, de 2022, aproximadamente 225,000 egresados de licenciatura obtuvieron una cédula profesional en México, y pues esta es casi un 250,000 de personas, pues ya muchos de ellos ya están empleados actualmente. Entonces, más o menos el 40% de estos profesionistas estudiaron carreras como Derecho, Enfermería, Psicología, Ingeniería Industrial, Administración, Pedagogía, Arquitectura, Ingeniería Civil, cirujano dentista y médico cirujano. No aparece actuaría, pero en un momento vamos a buscarla en la información. Y aquí estarían los links para que ustedes puedan verla de manera dinámica. En un momento lo presentamos. Respecto a las maestrías, bueno, en 2022 se titularon 38,000 graduados en este posgrado, y las 10 primeras especialidades abarcan el 21% de estos titulados. ¿En qué se especializaron? Pues en educación y docencia, en administración de instituciones de salud, administración pública, derecho, administración de negocios y calidad y productividad, perdón. Entonces ustedes ya pueden ir reflexionando sobre hacia dónde están yéndose las profesiones versus hacia dónde va el mercado laboral. Y en el caso de doctorado, en 2022, 6,900 profesionales que obtuvieron su grado de doctor en diferentes áreas, y las 10 primeras, como acabamos de mencionar, fue nuevamente educación. Por ahí, por ejemplo, hay alguien que estudia, por ejemplo, economía, ¿no? De repente nos dicen, es que es licenciado en economía, maestro en economía y doctor en economía. Entonces, como un economista al cubo. Educación, ciencias, derecho, administración, alta dirección, psicología e ingeniería. Desde luego hay varias disciplinas, y en estas 10 que acabamos de mencionar, más o menos, se concentra el 51% de los nuevos profesionales. Ahora, cabría preguntarse, ¿y cómo está el resto del mundo? Bueno, el resto del mundo está de esta forma. Ustedes pueden ver aquí dividido en 4 cuartiles, del 0 al 25 cuartil, del 25 al 50, del 50 al 75. Entonces, desde luego, este extremo son aquellos países que apenas están incorporando y que necesitan capacitarse, sobre todo en profesiones que tienen que ver con la ya presente, ya no futura, sino con la ya presente economía digital. Y pues ustedes pueden ubicar fácilmente nuestro país, que sería la parte con líneas como zigzag. El segundo cuartil son países emergentes, del 25 al 50% de la información, pues ellos ya están invirtiendo sus recursos en la extracción, bueno, no solo de ingresos, sino también diversificando sus habilidades. Están ya entrenándose, capacitándose en otras habilidades. Por ejemplo, sería en el sur, en Brasil, o en el norte, Canadá. Y bueno, nosotros ya vimos dónde estamos, que sería esta parte en el primer cuartil, junto con Argentina, tal vez aquí sería en el Ecuador,
Perú, tal vez. Y del lado ya competitivo, encontramos del 50 al 75 cuartil, estaríamos encontrando trabajadores que ya se están preparando y que están potenciando sus habilidades para tomar nuevos puestos de trabajo. Pues de ahí ya pueden encontrar, evidentemente, los Estados Unidos. De este lado, seguramente, y creo que este es Perú. Australia, los países árabes, la India, por ejemplo, algunas partes de Asia y algunas partes de el Medio Oriente. Y de este lado, finalmente, tenemos pues los que ya están, digamos, como punteros en el mundo y que ya están invirtiendo en habilidades para innovar y que están prácticamente con GPT, que sería pues toda la parte de Europa y la parte de Asia, bueno, Japón, Singapur, etcétera. Entonces, la reflexión que nos iba quedando nos hacía preguntarnos, bueno, y ya díganos dónde está Actuaría. Lo voy a presentar acá porque creo que eso tiene que ser más dinámico. Y la información que nos entregaron, si me permiten ver, vamos a ver de este lado. Esta sería la información para todas las profesiones a lo largo de 1945. Y lo que hicimos, bueno, crear con la información que se nos proporcionó, que además fue bastante amplia, pero estaba dispersa, entonces tuvimos que concentrarla y dijimos, vamos a hacer este gráfico de carreras universitarias. Entonces, déjenme presentar cómo se veía desde 1945 hasta 2022 la historia del top 10, de las licenciaturas en México. Este sería el caso. Vean ustedes, médico cirujano. Aquí yo creo que nos haría falta un narrador de carreras o alguien, un cronista deportivo, que nos fuera diciendo cómo pueden avanzar las profesiones a lo largo de los años. Vean, esto es el número de titulados por año. De cada una de las licenciaturas. Y las que siempre son punteros son, por ejemplo, médico cirujano, contador público, derecho. Son las tres punteras que yo observé. Poco a poco va subiendo contaduría, como lo pueden ver aquí. Y yo esperaba que apareciera Actuaría en algún momento. Arquitectura, por ejemplo. Pero observen ustedes que más bien la elección de las profesiones pareciera obedecer más bien a una tradición generacional. Derecho, enfermería, psicología, nuevamente administración, y este sería el top 10 para las licenciaturas. Veamos qué ocurre con el caso de maestrías. Aquí empieza un tiempo después, 2, 3 años. Vean, esta es la cifra inicial, 12 maestros, por ahí de 1946, 1947, y no hay demasiadas maestrías. Aquí aparece el número de titulados por año. E incluso recuerdo que hay un año en el que, no, como 2 o 3 años seguidos, en el que no existe ningún registro, o solo uno. Es aquí precisamente. Si lo notaron, había un espacio porque no había información. Más bien, la información es que no había titulados, mejor dicho. Administración, educación, pedagogía, por ejemplo. Se puede observar que pedagogía poco a poco fue transitando hacia educación o ciencias de la educación, como lo pueden ver aquí.
Finanzas, por ejemplo, tuvo un muy buen comienzo por ahí de la década de los 90, 2000, 2010. Recuerdo muy bien. Todos estudiamos una maestría en finanzas hasta que ahora la tendencia ha cambiado y son otros los intereses. Y aquí está la cifra final, la que había yo mostrado hace un momento. Entonces, nuevamente, pues el primer lugar se lo lleva educación o ciencias de la educación. Y veamos ahora la parte de doctorado. Observen ustedes que comienza en 1974, solo hay un doctor. Pero vean en qué especialidades. Me dio mucha curiosidad ver ese dato. Si de repente ven espacios en blanco es porque no hubo información. Nuevamente, derecho, física, por ejemplo, medicina, ciencias. Derecho siempre está en todos los niveles como puntero en el ranking. Medicina, educación, administración. Vean ustedes el número de doctores. En este ranking se trata de incluir cuando menos los 30 primeros lugares y desde luego se van a ir peleando los primeros 10, van a ir cambiando conforme las preferencias. Nuevamente, bueno, educación y ciencias de la educación tienen el mayor ranking respecto a otras disciplinas. Esa sería la parte del resumen y prácticamente para darles oportunidad de que también si tienen alguna curiosidad muy particular, mostrarles el formato en el cual se nos puede entregar la información. En realidad no tenemos la fuente original, lo único que nos entregamos son tablas dinámicas, no la fuente de las tablas dinámicas, eso es muy importante, pero sí podríamos mencionar, por ejemplo, actuaría aquí en cuántos datos o en el ranking, si ampliáramos el ranking, aquí solo tenemos los primeros 10 en el ranking, pero si no mal recuerdo, habría que ampliar el ranking más o menos a las 70 primeras carreras, 70 primeros lugares, para encontrar actualidad. Ven ustedes, bueno, ya la gráfica ya es más complicada de leerla, pero ya podemos encontrar, voy a comenzar desde acá abajo, que es la que ya estaba al principio como puntero, que es derecho, y actuaría, pues si son 70, y este es el penúltimo, actuaría, está en el lugar 69, cuando menos en el año 2022. Lo cual quiere decir que necesitamos más actuarios. Desde luego que tiene que ver, cada carrera tiene una complejidad distinta, pero se puede ir cambiando. Déjenme ver si aquí se aparece el de maestría, por ejemplo. Si quisiéramos ampliar el ranking, aquí solo estamos viendo la foto de 2022. Vean ustedes, los primeros lugares en realidad no son demasiados. Si ustedes comparan estas cifras con el total de la población y bueno, con la cantidad de universidades que existen en México, de todas las pues, públicas, privadas, etcétera, pues podríamos darnos una idea de que aunque sí hay muchos egresados, falta eficiencia terminal en el caso de la titulación, que es lo que en esencia está registrado aquí. Entonces, en el caso de maestrías, pues podemos encontrar maestrías con 80 y tantos egresados,
Veamos ahora en el caso de doctorados. Aquí estoy mostrando los 70 primeros lugares. Vamos a ver el caso de doctorado del año pasado, que sucedió. Bueno, ciencias económicas, 12. Y tenemos 4,810 doctores en un año. Entonces ustedes pueden apreciar o valorar si es una cantidad suficiente y sobre todo relacionar con lo que está requiriendo el mercado en este momento. Podríamos incluso revisar algunas otras de las que estamos por aquí. El caso de profesor, pues vean, para 2022 solo hay 23 personas tituladas y entonces pues esto tal vez nos está diciendo que ya nadie estudia educación preescolar o educación primaria a nivel de licenciatura. Veamos ahora un técnico superior universitario, por ejemplo. Y este nivel educativo me llamó muchísimo la atención porque está teniendo bastante relevancia. Vean, incluso más que una licenciatura. Recordemos que el técnico superior universitario es un nivel entre la prepa y la licenciatura. Sin embargo, les otorga su título y una cédula profesional, como se puede ver aquí. Entonces, me di a la tarea de revisar las disciplinas en las cuales se están enfocando estos técnicos superiores, universitarios, y esos son los que está pidiendo el mercado. Vean ustedes que tienen que ver con cuestiones de tecnología de la información. Vean este de contaduría. Igual hacer una competencia importante con la licenciatura, mecatrónica, mantenimiento industrial, desarrollo de negocios, etcétera. Entonces, consideren ustedes si a nuestra licenciatura le hace falta algo de estas disciplinas para tener aquellos complementos que se mencionaban al principio de habilidades tecnológicas y sobre todo también de soft skills. Bien, esta fue la información que nos entregaron. Como pueden observar, a pesar de que aquí diga que hay nombre y apellido, en realidad nos lo entregaron en blanco, no aparece, y en eso tiene sentido por la protección de los datos personales, pero creo que sí nos podría dar el caso de si quisiéramos una consulta más granular con lo que se tiene disponible, a ver si nos da el nivel educativo o la institución, en este caso, y pues, la universidad más grande del país seguramente es la que está teniendo el mayor registro. Ya está. Entonces, de los números, algo curioso, de los números, digamos, gruesos, pues todavía la mayor parte la tiene la universidad más grande del país. Entonces, me parece que todavía hay mucho por explorar de las demás instituciones y aprovechar para brindar una mayor oferta educativa, considerándolo que no es suficiente hasta el momento. El resultado de toda esta información se presentó en un artículo, que es el que con esto cierro. Este que está aquí. De manera breve lo llamamos, se lee en 3 minutos, pero es lo que les acabamos de comentar. Las profesiones más populares de licenciatura, maestría y doctorado. Y aquí están los links si quieren ver de manera dinámica la carrera de carreras. Bien, si tienen alguna duda, con todo gusto, estoy a sus órdenes. Daniel. Muchas gracias, Robert. Sí, oye, qué interesante, qué padre estuvo lo de la carrera de las carreras. Sí. Qué padre está eso, de veras. Oye, es un titipuchal de trabajo eso, ¿eh? Sí. Y yo creo que para las profesionales que están en educación, pues desde el nivel directivo de alguna profesión, de alguna licenciatura en alguna universidad, esto sería oro molido porque sabrían incluso
cómo está el ranking versus las demás instituciones. Desde luego, en el caso de la UNAM, pues es la que tiene la mayor matrícula, es natural que tenga los mayor número de titulados y de cédulas, pero uno puede tener un enfoque nacional, porque el registro es a nivel federal, de qué está ocurriendo en otras partes y hacia dónde debe enfocar pues oferta educativa. Sí, sin duda, hombre. Oye, veo ahí a Mario Sánchez. Hola, Mario, ¿cómo estás? Bien, bien. Un poco despeinado, pero Ay, enojado por el tema de Robert. Me llamó mucho la atención, por eso me conecté. Gracias, Mario. Un saludo. Estuvo increíble lo que dijiste, Robert. Me puse a pensar en muchas cosas. La manera en que las carreras que son propias de matemáticas, actuaría, pues nunca han tenido como que importancia en cantidad, por así decirlo, y por lo tanto no se ha visto reflejado en que se mejore la forma en que se sustenta la economía aquí en el país, ¿no? O sea, básicamente estuvimos en el primer cuartil, ¿no? Según el mapa que nos enseñaste. Sí, en el primer cuartil, de hecho, está todo el país. Eso es lo que a veces suena más preocupante, porque el primer cuartil, que son el zigzag, son los países que apenas están implementando la capacidad de sus trabajadores para incorporarse a la economía digital. Habla en general de todos los trabajadores, pues los universitarios, pues somos parte de esta masa crítica. Y pues podemos ver que México está, digamos, junto con Argentina, no sé si esto sea Venezuela, por acá Colombia más o menos, pero con los países de África. Y pues viene la pregunta de siempre, ¿no? O sea, ¿qué podría motivar a que exista mayor desarrollo en esas ramas en este país? Porque yo no dudo que ni tantito que sea un problema de talentos, porque en México hay gente con mucho talento y de hecho creo Es que verdad. hasta se fueron a otro país, ¿no? O sea, Sí. mexicanos con licenciatura aquí se fueron a Europa a hacer maestría y doctorado y allá es donde está pues la masa. Pero, pues, ¿qué será? O sea, es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cómo puedes atraer ese talento aquí o permitir que se queden? Inclusive permitir que aumenten las personas interesadas en este tipo de materias. Hace un pequeño comentario, solamente Sí. lo manejo como comentario. Hace poco vi en TV Azteca un reportaje en donde fue en el noticiero de la noche. Un reportero, no recuerdo el nombre, pues dice, pues la educación en México tiene que cambiar, tiene que mejorar. Y yo dije, ah, pues sí, tienes razón, sí tiene que mejorar. Los contenidos tienen que ser mejor adaptados a las necesidades que hay. Yo hasta ese momento estaba totalmente de acuerdo. Dice, entonces nosotros tenemos que ver cuáles son todos los temas que realmente ya no se usan y ya no sirven y que lo único que hacen es atormentar a los jóvenes, ¿no? Y entonces ahí es donde ya no me gustó y dije, no te atrevas a decirlo. Y lo dijo, dice, tenemos que quitar temas de matemáticas, las integrales, pues que a nadie ha servido, porque pues realmente las personas no lo usan y yo me puse a pensar, o sea, tú estás diciendo eso en un medio de telecomunicaciones, cosa que se ha Masivo. visto beneficiado por las matemáticas. O sea, es absurdo que tú digas eso, ¿no? Pero es parte de una cultura que hay no creo que nada más sea en esta persona, sino en muchos, que tienen una idea totalmente negativa de los beneficios que puede traer estudiar matemáticas, ¿no? Me parece que la circunstancia global que se presenta en este momento de pues el reacomodo del geopolítico e incluso que hace que muchas empresas globales se estén viniendo de Asia hacia México. Todo el mundo hemos escuchado esa noticia de que Tesla se va a venir a México porque somos un nearshoring muy, muy cercano hacia el mercado más grande del mundo. Pues eso va a obligar o a incentivar a que se requieran más profesionistas con capacidades diferentes, no solo técnicas, sino también de comunicación. Y yo creo que eso es bueno. La realidad nos está haciendo que nos demos cuenta de eso. Hay que aprovecharlo. Porque, bueno, en mi experiencia yo he notado
que se solicita mucho talento, y sí es verdad, sí lo hay, pero a mí me ha funcionado una fórmula, pues a lo mejor hasta cierto punto sintética, pero explica muy bien, ¿no? Matemáticas, estadística, más Python, más SQL, más habilidades blandas, más inglés, igual a proyección profesional. Así lo pongo con mis alumnos, y de manera como una suma de factores. Matemáticas, más estadística, más Python, más SQL, más inglés, más habilidad de comunicar los datos o de transmitir información, de presentarla a un cliente, a un jefe o a un usuario final, a esa habilidad de comunicar. Eso es igual a proyección profesional. Y ya cada quien lo interpretará o lo aterrizará pues como simplemente una satisfacción profesional que viene aderezada de un buen incentivo económico, porque las circunstancias están favorables, dado que todas estas compañías corporativas se están acercando a México. Porque no hay de otra, ¿eh? Eso es lo que yo veo. Entonces, pues es la oportunidad de tomar esas plazas, pero están requiriendo ese talento. Y sí lo hay. Estoy también convencido de que sí lo hay. Déjenme pasarles un dato interesante precisamente en este tenor. Aquí en la Facultad de Ciencias Actuariales de la Anáhuac nosotros ofrecemos 2 programas de maestría y 1 de doctorado. Los de maestría son el de la maestría en riesgos y la maestría en estadística. El doctorado es el de Ciencias Actuariales. Bueno, nosotros condujimos un estudio con con la gente que ha estado estudiando en todos estos años estos programas de maestría en específico. Ajá. Y precisamente obtuvimos exactamente lo que dice Robert. Obtuvimos que más del 90% de las personas que entraron a estudiar la maestría en estadística o la maestría en riesgos, terminaron con un puesto mejor o con una promoción en dinero. Yo creo que el gancho para que la gente estudie esas cosas, pues no debe ser ese, pero funciona. Yo creo que todo esfuerzo tiene un reconocimiento, y desde luego que el incentivo económico, pues, es parte de ese reconocimiento. Pues sí, digo, ¿a quién le da pan que llore? O sea, está bien, pues páguenme. Y además por algo que le gusta, ¿no? Hacer modelitos, estadística, programar, etcétera, investigar, escribir, publicar, comunicar, entrenar a sus colegas, volverse mentor en algún momento. Exactamente. Oye, Eso oigan, es miren, ahorita mismo están conectados varios estudiantes sí. y también veo por ahí al doctor Eduardo Santillán. Eduardo, ¿estás por ahí? No sé Sí, si tenga estoy aquí. micrófono. Perdón, déjame conectar el video. Un segundo, todavía tengo problemas. Sí, hombre. Oye, Sí, perdón, tengo problemas con el video. A ver, déjame ver. Bueno, sí, bastante interesante. Creo que no voy a poder conectar el video. Tengo algunos problemas. Algo que me pareció interesante de los datos es cómo brincó la carrera de médico cirujano de ser uno de los primeros lugares a estar en tercero o cuarto lugar. No, perdón, y ya en el 2022 casi hasta el último, en el 10º. Sería interesante analizar qué fue lo que pasó ahí. Y perdón que no ponga el video, le estoy intentando conectar, pero me rechaza la máquina. Ah, de licenciatura, ¿verdad? Exactamente. Ok, acá está. Ya, está conectado. Si como médico cirujano empieza haciendo el primer lugar y repentinamente brinca hasta el lugar número 10 o más abajo, casi al final de los primeros 10. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué dejó de ser? Porque si menciona que fue una cuestión de tradición familiar, ¿qué fue lo que cambió? Sería algo muy interesante de averiguar. Sí, sí, sin duda. Yo estaba revisando la estadística inicial y había médico cirujano y había otra que se llamaba médico partero. Ajá. Ah, es la que estaba en el segundo lugar. Esta La de poco a médico poco dejó de partero existir. creo que desapareció y la integraron Sí. con médico cirujano. Así es, sí es. E incluso encontré en algunos años registros de médico cirujano y homeópata. Exactamente.
Ajá. Bueno, sí, pero homeopatía ahorita casi solamente sobrevive en el Politécnico, en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Pero sí, como veo ahorita ya médico cirujano, casi hace como 10 años brincó hasta el final. ¿Qué es lo Sí. que habrá pasado? Una cuestión... Yo tengo mis sospechas, no me gustaría decirlas en público, las que están grabando. Que mis sospechas es que tiene que ver con una cuestión legal. O sea, que ya hay responsabilidades legales mucho más asociadas a ser médico cirujano, demandas legales. Pero sí me parece muy interesante con estos datos que ya tienen ustedes hacer un análisis de intentar encontrar correlaciones con respecto a la historia reciente de México. Ese es un buen punto Sí. y también tenemos pensado, ahorita solamente citamos la parte del estudio de Coursera, porque pues Coursera es global y dice, bueno, para acá va el mundo, y ustedes pareciera que van en otro Sí. carril. ¿Cuál sería el grado de vinculación entre este registro de profesiones o lo que las personas estudian versus lo que está pidiéndose, por ejemplo, en plataformas como Indeed, como OCC, y que también se puede hacer ahí la minería de datos? Ya lo estuvimos haciendo incluso ahí utilizando algunas cuestiones de Python para poder jalar cuáles son el ranking, así, en ese caso, hacer el top 10 de los empleos y hacer ahí un contraste. Y por ejemplo, otra de las áreas que estaba viendo que sí aparecía mucho era la de químico farmacobiólogo o químico farmacéutico. Esas carreras también aparecían y de repente dejaron de aparecer. Esas sí en los años 70 eran bastante famosas, especialmente para las personas que atendían en las farmacias. Y dejaron de aparecer, bueno, se hizo menos famoso cuando las personas que atendían en las farmacias ya no se les requería que fueran químicos farmacéuticos para tener una farmacia. Esa es más o menos la correlación que sí entiendo. La que no entiendo es la de médico cirujano, porque, bueno, tengo mis sospechas, pero no entiendo completamente qué fue lo que pasó ahí. Sí, Pues pero es sí, una apenas sí, hipótesis. la verdad, felicidades por el análisis de datos que pusieron. Si pudieran volver a poner en el chat o en algún otro lugar la dirección donde se pueden analizar esos datos, porque sí hay que subirlo al chat o lo demás para poder copiar la dirección, porque sí me gustaría verlo con mucho cuidado. Gracias, ya la vi ahí. Y Verla la con mucho cuidado y presentación, leerla. Oigan, pues miren, de hecho, exactamente en el tenor de lo que platica Eduardo, más bien de lo que pide Eduardo, desde esta mañana Robert compartió conmigo la presentación que nos acaba de pasar con todas las ligas, con todo. Entonces, bueno, yo voy a estar subiendo a la plataforma YouTube el video de esta charla y además en la sección de los comentarios voy a poner la liga a la presentación para que puedan verla ahí. Perfecto, sí, ya hasta te lo tengo en mis bookmarks. La verdad, de vuelta, muchas felicidades por el trabajo que han hecho. gracias. Es bastante bien hecho, bastante interesante la presentación. Y estaba viendo que también la de doctorado y maestría en matemáticas queda muy, muy abajo en la lista de preferencias. Sí, doctorado, pues la verdad es que prácticamente tiene 50 años, es la de doctorado. Sí, pero lo bueno es que empezó con un matemático. Así es, ahí sí salió. Sí. Sí, desde entonces empezamos. Bueno, antes de que yo naciera, pero bueno. Bueno, felicidades de vuelta por su trabajo, la verdad, muy bien hecho. Gracias, doctor. Y muchas gracias por compartirlo. Con gusto. Muchas gracias, Robert. Oye, muchas gracias, Eduardo, por la participación. Mario, muchas gracias. Desde luego a los estudiantes que están conectados. Miren, el chiste de este foro es precisamente tener este acercamiento entre especialistas de diversas ramas, todos investigadores, ¿no? Estudiantes también para que se vayan empapando de este apasionante mundo. Entonces, bueno, pues no sé si hay algo más que alguien quiera añadir. Sí, Bueno, pues es el momento. bueno, yo agradecer la información, me pareció muy interesante y siento yo que es súper útil hacer más público el tema de para dónde va la economía mundial y para dónde estamos yendo nosotros. Sí.
mínimo para generar conciencia, ¿no? Y sobre todo, pues, darle nuevamente la relevancia que tiene a las carreras tecnológicas y científicas. Porque, pues, ya está claro que a nivel mundial esas son las que están levantando las economías, ¿no? Ya ni siquiera hay que discutirlo. Así es. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oigan, bueno, pues son casi las 7 de la noche. Varios de los chicos que están aquí conectados quieren irse de vacas, si no es que ya se fueron y nomás se quedaron conectados. Entonces, les paso un video para despedir el seminario por este mes y les agradezco mucho por su atención, por su presencia, por su paciencia. Hasta luego. Bye. Gracias.